Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo les damos la bienvenida. Esta noche estamos en una entrevista con Luisa Fernanda Córdoba Cuyún de Burmester. Ella es alumna, estudiante de la carrera de Diplomado en Astrobiología y es la primera entrevista que vamos a hacer con un estudiante de Astrobiología de la Universidad Galileo. Pero antes de empezar a platicar con ella, déjenme contarles que tiene estudios superiores en automatización de sistemas informáticos, de técnico en informática y administración de negocios por la Universidad Francisco Marroquín. También estudios de psicología clínica por la Universidad Mariano Galvez. Actualmente, como les contaba, cursando el diplomado en astrobiología en la Universidad Galileo. Ha sido docente de vocación en historia del arte, filosofía, psicología. Ha impartido cátedras en centros educativos privados en los niveles básico y diversificado. Ha sido escritora con publicaciones en periódicos y revistas virtuales. Ha ganado diferentes concursos de poesía en los que se destacan la Copa Conjuve y el certamen dedicado a Héctor Enrique Estrada Sandoval, comité del 45 aniversario de IMBAL. Participación en lecturas y exposiciones internacionales de poesía en diferentes escenarios, con grupos variados de escritores nacionales y extranjeros, en las que se destacan las realizadas en el proyecto cultural El Sitio, con la participación del Grupo Tecpan de El Salvador y Editorial X de Guatemala, y la exposición Nosotros en el cuarto Festival de las Flores de la Antigua Guatemala. En este año, en 2023, fue electa como una de las 2 escritoras guatemaltecas que forman parte de la Antología Internacional de Voces Femeninas, Madre de la Tierra, colección Grito de Mujer de la UNESCO, editorial dominicano Rosado Fucsia, y tiene varios libros en espera de publicación. Luisa Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. Gracias de verdad por la invitación y qué gusto compartir con todos ustedes. Hice un resumen de su amplio currículum, en donde ha estudiado muchas cosas y hoy se encuentra estudiando astrobiología. Entonces mi pregunta es, ¿por qué estudia astrobiología después de estudiar informática, sistemas, negocios, poesía, etcétera? ¿Qué es lo que la lleva a la astrobiología? Bueno, siempre me ha parecido sumamente interesante el estudio y conocimiento sobre el origen de la vida, no solo acá en la Tierra, sino que fuera de las posibilidades de que exista fuera de nuestro planeta también se han tornado, pues a través de mi vida fascinante. Y como se ha dado los últimos años, pues ha tomado una relevancia muy importante para nuestra sociedad. Aunque sea una pregunta que nos hemos hecho durante, creo que toda la historia, sobre si estamos solos o no en este universo, muy pocas veces se dan las oportunidades para verlo desde el punto de vista científico. El hecho del estudio de la astrobiología es, creo que es fundamental para la formación integral del ser humano. Cada día que estoy en clase me doy cuenta que cuán importante se vuelve para no solo para la reafirmación de lo que somos, el conocimiento de lo que somos, sino también para hacernos un poquito más humildes de nuestros orígenes y tomar en cuenta nuestra afiliación con el resto de la naturaleza y el resto de seres vivos de nuestra tierra. Así también lo fascinante y lo exótico que fue la historia de nuestro planeta. La verdad, el recorrido a través de las eras geológicas de nuestro planeta es algo fascinante. Somos uno entre muchos y eso fue lo que generó principalmente que estemos aquí conversando. Es algo sumamente emocionante. Para usted es importante entonces saber cómo se originó la vida en el universo y si es importante, ¿por qué es tan importante? Es importante por muchas razones. Es importante a nivel local porque, como platicábamos,
la mayor parte de conflictos, a mi parecer, la mayor parte de conflictos a lo largo de nuestra historia es porque como sociedad vivimos en posición de defensa y ataque, como que si fuéramos enemigos unos de los otros. Y la importancia del origen de la vida filosófica y biológica y científicamente radica principalmente en la universalidad del hecho. El hecho de que todos somos, todos venimos de la misma rama. Y cuando me refiero a todos, no solo me refiero al prójimo, al que estamos acostumbrados a ver como par, sino también a todo ser vivo que existe en nuestro planeta. De la misma manera, el reconocimiento de que somos parte de una totalidad aquí de forma local, pues nos hace obligatoriamente ver hacia afuera, nos hace obligatoriamente ver hacia el espacio y hacia la vasta cantidad de planetas que existen a nuestro alrededor y de sistemas que posiblemente con esperanza de encontrar algo que tengamos en común, ya sea como planeta, y si tenemos mucha suerte, de repente algo que tengamos en común como sociedad. Ahora, hablando de vida en el universo, no es lo mismo que exista vida, que así nada, vida, digamos, no inteligente, a que exista vida inteligente. ¿Cuál sería como su perspectiva de cada uno de los casos sobre la vida no inteligente y sobre la vida inteligente? Yo creo que tenemos que plantearnos primero el hecho de que la vida inteligente en la Tierra es resultado de una serie de procesos que podrían mal llamarse fortuitos. Tenemos toda una acumulación de eventos donde la evolución, y me refiero a evolución no como el término darwiniano que conocemos, sino la aparición específicamente de una célula procariota, en su momento la simbiosis seriada para aparecimiento de una eucariota. Si nos vamos más adelante al aparecimiento de la fotosíntesis, del metabolismo, la especiación entre todos los seres de la naturaleza fue algo extraordinariamente fortuito. Partiendo desde ello y sabiendo que ese es el camino hacia llegar a la inteligencia, y estamos hablando de más o menos, tenemos una historia de nuestro planeta de 4.800 aproximadamente millones de años, y tomar en cuenta de que tardó millones de años, millones de años en aparecer el primer ser vivo inteligente o en desarrollarse la inteligencia, tomando en cuenta de eso, la verdad, tendríamos que buscar, creo que teníamos que buscar bastante, no perder la esperanza, pero tener la conciencia de que somos un hecho probablemente aislado en el vasto universo que nos rodea, especialmente por la tecnología que ahora tenemos para ver a nuestro alrededor. Creo que eso podría cambiar, pero tendrían que pasar años para poder desarrollar la tecnología, para conocer y para poder detectar algún tipo de inteligencia en el vasto universo. Yo creo que eso es emocionante también, a pesar de que también es un poquito decepcionante para muchas personas. Es decepcionante para muchas personas porque obviamente no es algo que va a suceder de un día para otro. Nuestro vecindario, aunque le llamemos vecindario galáctico, es enorme. Y si vamos más allá de nuestro vecindario galáctico, al cúmulo de galaxias al cual pertenecemos, pues se vuelve mucho más grande. Entonces, también se vuelve emocionante por el hecho de que eso nos va a obligar a crear la tecnología que nos pueda ayudar y auxiliar a buscar más allá, a buscar más lejos. En ese camino, estoy segura que tal vez no vida prontamente, pero haremos descubrimientos extraordinarios. Ahora, desarrollando un poco más mi última pregunta, cuando uno estudia astrobiología, ¿da por supuesto que existe vida en el universo o podría ser que nos sorprendamos y encontremos que no hay nada más que nosotros? Yo creo que nada de lo que existe se puede dar por sentado hasta que pueda demostrarse que existe. Por supuesto que todos nosotros, en el caso de los estudiantes de astrobiología que estamos presentes,
todos tenemos la ilusión y la creencia de que no estamos solos. Pero sabemos que la base para poder entender de qué manera no estamos solos tiene que ser la ciencia. En este caso, primero tenemos que conocernos a nosotros. Sabemos que tenemos una plataforma bioquímica, o en este caso tenemos una plataforma química como universo, si lo queremos ver así, como lo que existe, pero para poder detectar vida tenemos que tener los conocimientos básicos para poder saber qué es vida si no la encontramos. Entonces yo creo que eso es importante. La ciencia es la herramienta específica. Una de las grandes pláticas que tenemos cuando estamos abarcando el ambiente bioquímico es la pregunta, cuando salimos al espacio, estamos buscando vida. ¿Qué tipo de vida estamos buscando? Hasta ahorita la NASA solo se ha concentrado, y no solo la NASA, solo nos hemos concentrado en buscar vida tal y como la conocemos. Y nos topamos con la situación de que probablemente si existiera en alguna posibilidad algo que fuese vivo y que no tuviera nuestra misma química, probablemente lo pasaríamos por alto. Aún no sabemos si tenemos la capacidad de reconocerlo. Y todo eso es fascinante. Eso es algo que podría suceder, que no tengamos la capacidad de conocer seres que tengan otra base química, quizás delante de nosotros y quizás no lo podamos reconocer. Ahora, con respecto a la inteligencia, es algo fascinante pensar que puede existir vida inteligente aparte de la nuestra. Si existe vida inteligente, ¿cómo cree usted que la podríamos encontrar? ¿Será que buscando en los exoplanetas como hacemos ahora con el telescopio espacial James Webb o como el SETI que está buscando si existen señales de radio en el universo o buscando señales láser? ¿Cómo sería una búsqueda eficiente para saber si existe vida inteligente? Para eso creo que caemos un poquito en lo interesante que fue la conferencia de la NASA que acabamos de vivir, que es una conferencia histórica. La doctora Bianchi hablaba sobre las herramientas para poder detectar vida. Es cierto que mucha gente está muy emocionada por el James Webb, porque vemos más allá de lo que habíamos podido ver, vemos un espectro de luz totalmente diferente a que el Hubble tomaba. Pero tenemos que tomar en cuenta que para detectar biofirmas y tecnofirmas tenemos que tener la herramienta adecuada a la tecnofirma que queremos encontrar. Porque podemos decir, ok, podemos detectar ondas de radio porque nosotros las emitimos, pero no sabemos si en algún momento una civilización fuera de nuestro planeta, pues también evolucionó de tal manera que su primera aproximación a la tecnología hubiesen sido ondas de radio. De la misma manera con los láseres, cuando buscamos firmas de láser. Yo creo que en biofirmas y en tecnofirmas estamos buscando solo lo que conocemos. El hecho de que estudiemos y la ciencia de expandir lo que somos nos va a quitar un poquito podría ser esa soberbia de que todo tiene que parecerse a nosotros. Y eso sí nos hace un poquito de falta y le hace falta mucho a la ciencia, porque si vamos a buscar basados en nuestro patrón, yo creo que si nos estamos buscando una aguja en un pajar, si basados en nuestro patrón buscamos, la aguja cada vez se hace más pequeña. Tenemos que desarrollar, obviamente, las herramientas, pero quienes desarrollan y quienes innovan sobre las herramientas tienen que tener la creatividad y darse permiso de ser un poquito exploradores también, de ir en contra muchas veces de ciertas reglas, de ciertos parámetros e inventar basados en la curiosidad. Interesante todo lo que está hablando. Solo con esto ya se me ocurrieron 3 preguntas más para usted. Bueno, primero, usted habló de biofirmas y de tecnofirmas. ¿Podría explicarnos a los que no estamos tan acostumbrados a los términos astrobiológicos? ¿Qué es una biofirma y qué es una tecnofirma? Pues ambas, su concepto creo que lo que varía es
es de dónde parte, ¿verdad? Cuando hablamos de bio, hablamos de vida, cuando hablamos de tecno, hablamos de la técnica o en todo caso la tecnología. Entonces, a lo que se refiere con biofirmas y tecnofirmas es a la búsqueda de residuos o de cosas que nos den la pauta de que si fuera biofirma, que la vida existe. Y si fuera tecnofirma, que hay una civilización que puede utilizar tecnología. Para poder detectar biofirmas, creo que nos falta mucho tiempo. Podemos detectar con el Hubble, con el James Webb, hasta ahorita podemos detectar los espectros que los exoplanetas nos muestran. Y solo los podemos detectar cuando el exoplaneta pasa frente a su estrella, y tenemos que estar supeditados a los ciclos de cada uno de ellos. Lo que podemos detectar son sus cambios de color para saber en qué espectro de minerales y que el planeta está generando. En el caso de la tecnofirmas, pues eso podría hacerse a mayor distancia, pero volvemos a regresar a lo mismo. Tenemos que acabar un poquito la soberbia con que la tecnofirma vaya a ser igual a la nuestra, ¿verdad? Esa es una. Dos, me parece que la tecnofirma es algo, si lo evolucionamos y lo trabajamos de la manera, podríamos decir, más osada para buscar en mayor espectro, creo que tenemos mayor posibilidad de detectar sociedades por medio de eso a una biofirma. Porque recordemos que aunque detectemos un espectro donde un planeta sea un planeta helado, que esté lleno de metano, que tenga un efecto invernadero dentro de su planeta, para poder detectar seriamente una forma de vida, tenemos que ir hacia ahí, tenemos que pisar ese planeta, tenemos que tomar muestras, tenemos que hacer laboratorios sobre ellas. Correcto. Hace unos años se anunció la posibilidad de vida en las nubes de Venus, basado en fosfina. ¿Esto sería un ejemplo de una biofirma? Una posible biofirma, a pesar de que después se detectó o se concluyó de que la fosfina no solo era un residuo de elementos vivos, sino también podía haber sido creado por el ambiente específico que tiene la atmósfera de Venus, ¿verdad? Entonces, a eso caemos. Desde lejos podemos ver algo que nos puede decir, ok, fosfina, hay vida, ok, metano, ok, aquí hay agua, pero para poder detectar la vida en sí, imagínense que fuese una vida bacteriana, tendríamos que estar ahí, tendríamos que hacerlo in situ. Y para eso falta mucho tiempo. Nuestro planeta más cercano es Próxima B, en el complejo de Alpha Centauri. Y Próxima B, tendríamos que viajar, se está estimado que más o menos 80 años, si enviamos, según el doctor Avi Loeb, si enviamos una vela impulsada por láser, y tendría que ser una vela, una nanovela, para que llegara en 80 años a Próxima B. Y lo más que podríamos hacer con ella es mandar unas fotos. Entonces seguimos en la misma, ¿verdad? Tenemos que ser osados para ponerle energía y ponerle creatividad a sacar al hombre de la Tierra. Si de verdad queremos saber si hay vida fuera de nuestros planetas, creo que es necesario que empecemos a pisar esos planetas. Pero entonces sería más emocionante si encontráramos una tecnofirma, porque eso nos diría que es una civilización la que hay ahí, ya sin duda. O señalaría que aparentemente hay una civilización. Sí, señalaría que hay algo, bueno, señalaría que hay algo emitiendo esta tecnofirma. Volvemos a caer a lo mismo. Ahí, en vez de, si la detectamos antes de poder salir de nuestro planeta, creo que ahí lo que quedaría sería el intento de comunicación desde lejos, como en un celular. Porque de la misma manera recordemos que los planetas y los movimientos del universo causan también ciertas señales como microondas, por ejemplo. Entonces sí sería muy emocionante. Creo que ya pasó una vez con la señal wow, y luego pues se dijo que la señal wow había sido un rebote de una señal terrestre en un satélite. Pero sí, sería emocionante, sería factible, pero volvemos a regresar. Si estamos buscando únicamente láser, si estamos buscando únicamente radio,
Estamos buscando medir el universo con nuestra medida. Y esa es la idea que tenemos que cambiar. Ahora, eso sería para comunicarnos con seres parecidos a nosotros, si es que existen. Si es que existen, exacto. De acuerdo a lo que usted conoce, ¿cuál es la probabilidad de que los seres inteligentes que existieran afuera se parezcan a nosotros? ¿Es grande o es pequeña? Fíjese que quisiera compartir con usted, no sé si me permite compartir con usted algo extraordinario que tengo por acá sobre precisamente esa pregunta, que es algo que hizo el doctor Nicholas Longrich. Es un doctor que es paleontólogo y biólogo evolucionista. Tenemos que tomar en cuenta, decía él, que ciertas innovaciones de nuestro ser, como ahora nos conocemos, o las formas de vida que ahora conocemos en nuestro planeta, ya habíamos platicado que estaban supeditadas al aparecimiento de procariotas, luego eucariotas, que se dio solo una vez. Si regresamos antes de ello, sabemos que bacterias solo aparecieron una vez. Si seguimos y llegamos al hecho de la fotosíntesis, sabemos que sucedió una vez. Previo a eso, un metabolismo apareció una vez. O sea, hemos tenido una serie de sucesos que han sido de una vez. Eso los vuelve cada vez más improbables. Y si tomamos en cuenta de que todo apareció una vez, si la inteligencia estuviera atada a esta cadena de innovaciones, se transformaría solo la inteligencia en lugares donde estas innovaciones existirían o existiesen, tendría un 10% de probabilidades de haberse desarrollado. Eso nos deja en 10 millones. Y si a eso le agregamos al hecho de que estamos hablando de que aparte de todos esos de una vez, le agregamos el aparecimiento de los vertebrados, que ya son innovaciones anatómicas específicas para, obviamente, tener un cerebro, tener inteligencia, ¿sí? Que también sucedió una vez. Si llegamos a no solo el hecho de que como rama los metazoos somos solo unos y todos compartimos los mismos ojos, no es que haya una diferenciación. Quiere decir que sucedió una vez, por tanto, esa la deja en un millón, un billón. Es una en un billón. Entonces, cuando tomamos en cuenta los más de 1 billón de planetas o galaxias y más planetas que tenemos solo en el cúmulo observable, sí la deja como algo bastante aislado. La vida inteligente como algo, volvemos a recapitular lo que empezamos al principio comentando, es algo fortuito. Y a eso, que es parte de lo que somos específicamente, tenemos que agregarle la anatomía de nuestro planeta, lo que nuestro planeta ha vivido. Hemos vivido glaciaciones, hemos vivido enfriamientos, hemos vivido calentamientos, hemos vivido avalanchas mantélicas, hemos vivido erupciones enormes, ha habido fractura de continentes, surgimiento de nuevos, desaparecimiento de otros continentes, golpes de meteoros, incluso el suceso fortuito de nuestra luna, que según la teoría fue un choque con otro cuerpo celeste llamado Theia. Y si nos vamos más atrás, tenemos que tomar en cuenta que nuestro planeta está en un lugar privilegiado de nuestro sistema solar. Y si vamos al lugar privilegiado de nuestro sistema solar, también vemos que según pues, los estudios somos, como sistema solar, somos un hecho raro. Porque los hechos más comunes son sistemas solares que se parecen, que están en un orden no definido. Nosotros somos un sistema ordenado. Y este sistema ordenado se dio ahora, pues que ya se utiliza mucho los estudios matemáticos con un evento que es la teoría de NISA, que esto se dio a raíz de un anclaje de marea entre Júpiter y Saturno. Y eso también es un hecho aislado. Y el hecho de tomar en cuenta que gracias a eso quedaron ciertas partículas rocosas y minerales pesados para formar planetas rocosos más cerca de nuestra estrella, eso también es un hecho aislado. Y así nos podemos ir a nuestro Sol, que también es diferente a los demás, y a muchos soles de su tipo, a muchas estrellas de su tipo.
Y llegamos al principio, ¿verdad? Que hay una probabilidad de que una supernova haya explotado cerca de la nube molecular que formó nuestro sistema y gracias a eso, pues todo esto se llevó. Y esto no se replica tan fácilmente a lo largo del universo. No significa que matemáticamente no se pueda, pero de la matemática en papel a todo lo que existe es un poco más complicado. Voy a hacer ahora una pregunta que me la hicieron una vez, pero es como una pregunta, como una bola directa a los astrobiólogos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible estudiar astrobiología si no hay ninguna muestra de vida en el universo? Eso es fantástica, esa pregunta es fantástica y es cierto. Se la preguntan mucho porque no tenemos definitivamente una comparación. La ciencia se mueve a través de comparaciones. Si vamos a nuestro origen de las formas de vida, sabemos de que las primeras formas de vida las elucubramos porque no tenemos un registro fósil de ellas, porque simple y sencillamente no tenían las estructuras necesarias para poder fosilizarse. O sea que todo esto lo hemos elucubrado a través de la ciencia y volvemos a caer a las probabilidades matemáticas. Estamos estudiando la vida como astrobiólogos porque tenemos una impronta, tenemos un patrón. Es como un formato. Nuestro formato es la química, la bioquímica y en este caso la química de lo que existe. La química de la vida la sabemos plenamente, es el CHOMS. Estamos hablando del carbono, del hidrógeno, del fósforo, del oxígeno, obviamente. Entonces, nuestra plataforma es esa, conocer la diversidad y la especiación de este mundo y la forma como se dio. Nuestra intención como astrobiólogos es elucubrar a ver si, basado en lo que sabemos y lo que conocemos de nuestro planeta y nuestro entorno, podemos encontrar otro planeta que tenga características similares y que nos dé la pauta de que probablemente en ese planeta pudo haber evolucionado la vida. ¿Cómo podemos estudiar astrobiología? Por medio de lo que conocemos. ¿Cómo se estudia todo lo demás? Y esa respuesta, esta actitud, esa respuesta de nuestra necesidad de saber si estamos solos o no. Pero esta pregunta, volvemos a recapitular, de si estamos solos o no, la tenemos muy marcada en nuestro ADN, precisamente por el hecho de que no nos encontramos. Yo creo que para la astrobiología eso nos hace mucho bien. Era lo que decíamos, el hecho de que sepamos de que venimos de una raíz individual, específica y única, nos hace mucho más especiales de lo que nos creemos ahora, aunque estemos solos. ¿Cree usted que si no hubiera caído este asteroide que mató a los dinosaurios, la vida sería igual que hoy o sería muy diferente? La Tierra pasó por varias extinciones. Tenemos varias extinciones. Extinciones masivas tenemos 5. Tenemos 5 más que no son catalogadas como extinciones masivas. Y aún así es solo lo que conocemos. Hace menos de 5 años se detectó un nuevo cráter enorme de meteoro que está en la parte norte de América. Y ahora ya podríamos lucubrar, o sea, 5 años para acá, podemos lucubrar con algunos estudios y formular hipótesis de que gracias a este golpe de meteoro, pues se dio la enorme avalancha mantélica que se generó en Siberia y que creó una de las extinciones más grandes que haya existido, que fue la de Pérmico-Triásico. Y entonces, a mi parecer, cada extinción que se ha dado en nuestro planeta, y el doctor en las clases me hace un poquito referencia a que yo digo mucho esto. Es como que si la vida hubiese estado en ensayo y error. Y si lo vemos desde aquí donde estamos, viendo lo fortuitos que somos, yo creo que sin importar la forma, la vida nos hubiera traído a este momento donde estamos platicando usted y yo. Porque a mi parecer esto tenía que ser. It was meant to be, tenía que suceder. Entonces, tarde o temprano. Entonces, como la conocemos,
Probablemente no, pero sí habría vida y sí habría inteligencia y sí estaríamos en esta conversación y estaríamos desde siempre buscando en las estrellas. Muy bien. Ahora vamos a dar una vuelta a otro aspecto que está todavía más difícil para un astrobiólogo. Mucha gente piensa que nos están visitando seres extraterrestres y no es una persona, son miles, miles de personas. Se han hecho censos. Creo que una tercera parte de la población de Estados Unidos o la mitad piensan que estamos siendo visitados por naves extraterrestres y por seres extraterrestres. ¿Cuál sería la opinión de un astrobiólogo al respecto? ¿Eso es Eso, factible? ¿Lo permite la astrobiología esa posibilidad? ¿O sencillamente no la estudian? ¿O tienen una opinión los astrobiólogos, así como usted que está estudiando esto? yo creo que tengo una opinión como persona que estudia astrobiología, porque en Ujú. realidad la astrobiología es una herramienta de la ciencia. Nos da las herramientas y el conocimiento para analizar nuestro entorno, como toda ciencia. Entonces, tengo un punto de vista como estudiante de astrobiología. Es respetable, y creo que lo platicamos una vez con ustedes, es respetable que la gente pues tenga experiencias que no puede explicar, que no tienen una razón para la ciencia que conocemos o las herramientas científicas que manejamos. Eso es totalmente respetable y nos ha pasado a todos. Yo con usted compartí que he tenido experiencias con cosas que no puedo explicar, ni a nivel científico, ni a nivel matemático. Lastimosamente, creo que todavía la ciencia está bastante cerrada hacia eso. Este es un conflicto que pudo haber tenido respuesta desde hace mucho tiempo si no se hubiera estigmatizado tantas veces. ¿Qué pienso? Que si nos están visitando o no, es un poco complicado decirlo. Yo como persona me atrevería a dar no me atrevería a dar una conclusión. Como astrobióloga, sí se ve muy lejos la situación. Como estudiante de astrobiología, con lo que conocemos y sabemos, sí, definitivamente es algo muy poco probable, pero el científico nunca puede ponerse en la posición de que algo no exista solo porque no entiende. Todo lo contrario. Creo que hoy más que nunca, en estos últimos años, es importantísimo que la ciencia ponga atención a un fenómeno que sí está, hay un fenómeno que sí existe, hay un fenómeno que, como usted dice, no solo una persona ha vivido y no le hemos dado respuesta. Yo creo que la ciencia tiene que centrarse en eso, a responder ese fenómeno, ya sea visita extraterrestre o no. Creo que eso Ha- es muy importante. Hace una semana la NASA hizo una presentación pública en donde va a destacar 16 científicos de muy alto rango para estudiar el fenómeno de los UAPs o Unidentified Anomalous Phenomena, que son los ovnis, digamos, en otras palabras. Los que conocíamos Y como ovnis. conocíamos como ovnis antes y les cambiaron el nombre ahora para tratar de evitar el bullying o las burlas. Y la NASA enfatizó muchas veces que no va a permitir burlas y bullying para sus científicos. Y es más, dijo que tenía listos sus abogados de ética para cualquier acción que tuvieran que tener, porque han sido víctimas ya de bullying por estar, sencillamente por estar en la comisión que va a estudiar este fenómeno. Ahora, esto está pasando con la NASA, no es con un club de estudiosos de ovnis, está pasando en la NASA. Entonces, esto implica que es un fenómeno ¿cuál es su lectura de lo que está pasando ahí? Es- ¿Hay algo, eso implica que nos están visitando? ¿Hay algo hay algo raro ahí? Sí, o sea, todo, obviamente, como todo se maneja en secretismo, sin importar cuál fuese la conclusión o sin importar cuál fuese específicamente el fenómeno, cuando mezclamos la ciencia, mezclamos al público y a los militares, siempre va a haber secretismos, grados de confusión. Sobre lo que usted decía, el hecho de que hay un estigma y ha habido un estigma toda la vida, los científicos, yo creo que es muy culpa precisamente del área militar.
Independientemente de lo que sea, el área militar ha tratado de engañar al público, ya sea por sus experimentos, ya sea por su experimentación, no solo biológica, sino también tecnológica. Obviamente, ahí hay una situación de inteligencia militar que se maneja precisamente por la división que tenemos como sociedades. Ahora, lo que se ha leído hasta ahora es simple y sencillamente que nos han seguido dando de qué hablar, nos siguen dando, vamos a decir en buen chapín, nos siguen dando cuerda, nos dan cuerda para que todo esto se maneje en una ambivalencia. La ambivalencia tiene dos caminos. Tiene el camino de hacer más personas que crean y que hagan silencio, o los que creen hagan silencio, y el camino de los que dicen estos nunca van a decir nada, quiere decir que no es cierto y se tapó la idea. Entonces yo creo que eso es lo que quieren hacer ahora. A mí me parece que el esfuerzo, el hecho de salir a dar la cara y decir, los estamos estudiando, ya eso de por sí es un avance. Pero no creo, si se diera el caso de que existe vida extraterrestre, si se diera el caso de que tuviésemos contacto o que ya hubiésemos tenido contacto, no creo que sea algo que sea tan fácil de salir a decir. Y ya no lo pienso como el público civil que va a tomarlo mal. Yo creo que también hay mucho que se ha escondido durante mucho tiempo a lo que no le conviene decir si sí o si no. Vamos a poner este panorama. Supóngase que como dicen algunos escépticos, que el tema de los UAPs, antes era ovnis, apareció desde la Guerra Fría. Muchos dicen que el gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Fría hacía sus experimentos de espionaje con globos, etcétera, etcétera, y cuando la gente lo miraba con tal de no decirles que había algo militar en esto, pues al principio lo que hizo fue inventar que eran naves extraterrestres, porque estaba de moda en ese entonces, de por sí en la cinematografía, el hecho extraterrestre. Supóngase que esto pasó y fue así, ¿a cuánta gente no tacharon de loca? ¿Cuánta gente trajo esta información a su casa, a su medio, a su empleo y perdió empleo? Perdió credibilidad. Entonces es muy difícil salir a decir, ¿saben qué? Fíjense que les mentí. Y si fuera lo contrario, si esto es un fenómeno que sabemos que está, porque hay un fenómeno de cosas que no podemos explicar y que no solamente viene desde la Guerra Fría, sino que viene de mucho más atrás. Y que de repente un gobierno X haya en su momento dicho, logramos, recopilamos información y de repente adquirimos una nave de estas de otro planeta y adquirimos o tomamos unos seres de otro planeta, tenemos contacto, les quitamos tecnología, hicimos tecnología inversa con ello, ingeniería inversa con ello, etcétera, etcétera, y de ahí sacamos tanto avance tecnológico, pero no se los dijimos. Caemos en lo mismo. O sea, la inteligencia militar está manchada por ambas vías. Por eso es que nos quieren seguir teniendo en ambivalencia. Ese es mi punto de vista. Y por supuesto, en medio de todo eso, la gente ya está cansada porque el fenómeno no solo se extiende a objetos anómalos que ya sea únicamente aéreos o espaciales o intermedios, como se les llama ahora, los que pueden sumergirse y salir del agua, sino también hay un fenómeno social e individual de personas que están viviendo situaciones complicadas, como decimos, en su trabajo, en su vida, que tuvieron una experiencia que no sabe cómo explicar ni sabe cómo acompañarse. Entonces, a mí me parece que, aunque sean pasitos de bebé, el hecho de que son grandes para la ciencia, pero son pequeños en lo que de verdad se tendría que hacer de forma pronta, hay un reconocimiento y hay un proceso de método científico para poder darle respuesta a este fenómeno. Eso es sumamente importante. Y creo que los aportes porque vimos las dos conferencias, tenemos la conferencia de Aro con el Congreso, con el doctor Sean Kirkpatrick, y tenemos la otra conferencia donde también participó curiosamente, pero fue la conferencia de la Sí. NASA.
en ambos vemos algo bien peculiar. Por parte del doctor Kirkpatrick, que no tenemos que olvidar que colaboró con el doctor Avi Loeb, que es el decano de astronomía en la Universidad de Harvard, para, para sacar un ensayo sobre una teoría donde una posible nave extraterrestre fuera una nave nodriza que posiblemente existiese la posibilidad de que se acercaran al sistema solar y que de esa manera poder sacar algunas ondas para estudiarnos. Este ensayo lo hicieron pues para abrir la conversación, no lo hicieron para decirnos que hay una nave nodriza fuera de nuestro sistema solar. Esta persona, cuando se mostró ante el Congreso, no dio luces de que fuera la misma persona que firmó pues el ensayo con el doctor Avi Loeb. Y esta misma persona fue la que curiosamente, y digo curiosamente porque en realidad la asociación la pudieron haber hecho en una mesa afuera de las cámaras, pero se hizo en cámaras la asociación entre el comité investigador de UAPS de la NASA con ARO. Sí. Y cuando el comité investigador de la NASA estaba muy abierto y si vemos las conversaciones de cada uno, las ponencias de cada uno de los doctores, tenían excelentes ideas e excelentes formas de explicarnos qué estaba pasando. Yo creo que la NASA centró más su exposición en educar al público sobre lo que es necesario, más de lo que está pasando, sino sobre lo que es necesario. Y Aro se dedicó a decir, somos científicos, usamos el método científico, pero no vamos a decir absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que esto es un poquito burocrático y que por su lado los militares van a hacer sus estudios y obviamente para poder dar a conocimiento al público sobre las cosas van a utilizar a la NASA. Rescatable de la conferencia de la NASA, vuelvo a decir, la doctora Bianchi, que decía, tenemos mucha evidencia videograbada de objetos anómalos en diferentes partes del mundo. Tenemos mucha, pero no toda nos sirve, primero por la calidad de las cámaras, porque no son cámaras precisamente para tomar, por ejemplo, una cámara de teléfono no necesariamente tiene las características para tomar fotografía o video de noche. No toda la gente obviamente es fotógrafo profesional o trabaja en video profesional. Entonces ella decía, si las evidencias, la mayor cúmulo de evidencias viene de civiles, creo que una de las responsabilidades del científico es darle a los civiles las herramientas para que puedan tomar sus evidencias y que estas evidencias sí colaboren con metadatos para poder llegar a una conclusión. Ella decía hacer algoritmos para hacer aplicaciones que puedan ir a los teléfonos que ya están y luego pues adecuar algunos teléfonos para que puedan tener ciertas mediciones como altura, temperatura del ambiente, etcétera, etcétera. Y luego ellos también tener una plataforma que pueda recabar estos datos de forma eficiente, organizarlos de forma eficiente y hacer un filtro lo más limpio posible para que ellos puedan tener pues la materia prima importante para el método científico, que son los datos, ¿verdad? Eso es lo que hace falta. Nos faltan datos. Yo he seguido a varias personas que se dedican a la ufología y ellos pues han estado muy decepcionados porque dicen, ¿cómo puede ser posible que un científico me diga que no hay evidencias cuando tenemos todos estos videos? Pero yo creo que es importante recordar eso que dijo la doctora Bianchi. Tenemos todos estos videos, pero ninguno de estos videos nos aporta metadatos relevantes. No sabemos horas, no sabemos climas, no sabemos distancias, no sabemos tiempos, no sabemos específicamente en qué lugar se tomó y solo tenemos y volvemos a quedarnos con el hecho humano, ¿verdad? Y el hecho, la persona que está tomando la evidencia, el hecho humano, pues es subjetivo. Es muy interesante todo lo que nos ha dicho y creo que un buen criterio el que ha aplicado a la hora de hacer pues el razonamiento de lo que está pasando y yo le quiero agradecer todas estas opiniones porque
creo que nos pueden servir para ir formando opinión entre todos los estudiantes y todas las personas que les gustan estos temas. Eh, Independientemente de que si en la clase o en el pensum de astrobiología estén estos temas o no, creo que es importante que nos interesemos por lo que está pasando en la sociedad y además porque sí, en algún momento tiene que ver con la vida, si es que se llegara a conectar con eso. Si se prueba que son aparatos rusos o chinos, pues ahí lo dejaremos y adiós, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras está esto que no se sabe qué es, pues estaría como el mismo interés que puede tener cualquier estudiante de cualquier carrera, ¿verdad? Yo creo que no hay que olvidar que toda búsqueda científica va a generar innovación. Si queremos salir cuando quisimos salir al espacio, pues generamos innovación desde la matemática para poder hacerlo hasta los materiales para poder hacer nuestras naves para poder salir. Y eso, quiera que no, pues es reutilizable en la ciencia que en la Tierra, ¿no? Sí, Eh, Cualquier cosa, cualquier avance que hagamos, en este caso en la astrobiología, pues luego se puede poner en utilización, por ejemplo, de forma médica con las demás ciencias acá en la Tierra. Yo creo que es importante, como usted decía, no solo seguir lo que está sucediendo en nuestro planeta en este momento, porque eso responde a qué necesidades tenemos como civilización, cuáles son nuestros miedos, hacia dónde vamos como conglomerado, como seres humanos para hacernos más humanos y también lo que la ciencia está haciendo, porque eso nos lleva a curar enfermedades, nos lleva a explorar nuestro propio planeta, nos lleva a construir estructuras mucho más fuertes, por ejemplo, frente a terremotos. O sea, la ciencia innova individualmente entre sus ramas, pero para todas es la utilización, ¿verdad? así es. Luisa Fernanda Córdoba, muchas gracias por todas las respuestas que nos ha dado en esta entrevista. Gracias por haber aceptado. El tiempo se nos ha terminado, pero ha sido una entrevista, me parece, muy, muy buena y esperamos que la gente que nos vea en la grabación le guste y sepa que la inquietud que provoca la astrobiología en las personas. Y no solamente eso, sino que además aprecie todas sus consideraciones y todo lo que nos ha contado como una persona que ha tenido varias visiones de diferentes áreas del conocimiento y que ahora las está como concentrando en esta carrera. No, Muchas pues gracias y adelante con sus palabras. no, ingeniero, para mí es un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Ya sabe que estamos para servirle y yo le recalco el agradecimiento a través de usted a la universidad por la oportunidad. El hecho de abrirle la ciencia al público en general es necesario para nuestro país y se lo agradecemos mucho. Y es un placer estar estudiando esta carrera y para todos los que pues hayan tenido la curiosidad en algún momento, quiero decirles pues que aprovechen la oportunidad que nos dan las diferentes universidades de nuestro país para poder ingresar a este conocimiento de ciencia que es, creo que lo que nos hace grandes. Muchas gracias y recordarles a todos que somos el Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo en Guatemala y que hemos estado hablando con Luisa Fernanda Córdoba Cuyum de Burmester y estudiante de astrobiología. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches y días.